Un elemento que creo que es importante por el cual deberíamos empezar esta charla es que si bien en el marco de la cotidianidad de la política, muchas veces el discurso que se construye desde el poder no corresponde necesariamente con los hechos, no corresponde con la realidad. Se van elaborando diversos relatos de diversas cosas que lo que pretenden en última instancia es legitimar ciertas prácticas por debajo de lo que nosotros vemos o creemos ver. En el manejo económico e inclusive en la teoría económica se apela muchas veces a este recurso. Se construye teoría para legitimar ciertos mecanismos, ciertas prácticas que no corresponden con el interés ciudadano, y esos relatos para nada corresponden con la realidad. Así que en esa línea, yo lo que les quiero comentar ahora es este tema que se está debatiendo en estos días, bueno, que quizás se vuelva ya una norma en términos de la independencia del Banco Central del Ecuador. Entonces, si esta idea de la independencia del Banco Central es un dogma neoliberal o una necesidad justificada frente a una realidad en la economía ecuatoriana. Entonces vamos a hacer una exploración, ya, ahí está, vamos a hacer una exploración teórica primeramente de cuáles son los argumentos que estarían detrás de la independencia de los bancos centrales en general. Así que el título que he puesto aquí es La visión ortodoxa, y le pongo ahí en mayúsculas moderna de la banca central, porque aunque ustedes no lo crean, esta idea de la independencia de los bancos centrales en términos de lo que es la historia del pensamiento económico es reciente, es apenas desde la década de los años 80 que se incorpora los elementos del consenso de Washington como uno adicional dentro del recetario neoliberal convencional. Antes de los 80 ni siquiera se pensaba que los bancos centrales debían ser independientes. ¿Independientes de quién? Independientes del gobierno, es decir, que operen a cuenta propia sin responder ni relacionarse de ninguna manera con el manejo económico desde el Poder Ejecutivo. Pero vamos a ver cuáles son los elementos teóricos que están detrás de esta visión que, como les digo, aparece y se refuerza en la década de 1980. Entonces, la idea fundamental que está detrás es que los bancos centrales tienen a su cargo el control exclusivo de la oferta monetaria, como que el dinero en la economía fuese asimismo independiente de todos los otros elementos que están operando en una dinámica económica en un país y en el mundo. Entonces, si estos elementos monetarios son independientes, entonces los bancos centrales deberían mantener asimismo independencia de la política fiscal. Básicamente que los bancos centrales no concedan crédito a los gobiernos. Solo como un paréntesis les comento, eso nos dicen desde la teoría diversos autores, cuando en la práctica el banco central que más presta a su propio gobierno es el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ustedes que están en el mundo de la economía escuchan cada cierto tiempo los rumores de si la Reserva Federal subirá o bajará las tasas de interés. De hecho, el directorio de la Reserva Federal se reúne por ley cada 7 semanas para analizar la tasa de interés y definir si es que se mantiene, se sube o se baja. ¿Qué tasa de interés es esta que se discute en la Reserva Federal y que genera revuelo en el mundo si es que ésta se mueve? Es la que se llama la tasa de los fondos federales. ¿Qué significa? Es la tasa de interés a la cual la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, le presta la plata al Tesoro, es decir, al gobierno de los Estados Unidos, a su Ministerio de Finanzas, y le presta la plata a su sistema financiero privado. Entonces, acá nos vienen a vender la idea de que los bancos centrales no pueden prestar la plata a los gobiernos, pero los Estados Unidos es el primer país en que su Banco Central le presta plata a su gobierno. Entonces, eso ya nos debería llevar a pensar un poco por qué es que a nosotros nos venden esta idea de la independencia. Bueno, entonces,
¿qué es lo que se establece desde una primera perspectiva teórica de esta supuesta independencia? Que de esta manera se puede resolver lo que se llama la inconsistencia dinámica que produce mayor inflación que la socialmente óptima. En términos facilitos, porque así es como se escriben los papers, pero en términos facilitos, si es que los bancos centrales son independientes del gobierno, no va a haber inflación. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿ya? Así que lo que nos dicen otros autores sobre los cuales se basa esta idea es lo siguiente. Hay un paper muy famoso de Kirtland y Prescott de 1977. Este paper no trata específicamente sobre los bancos centrales, ¿ya? Pero trata de un dilema económico que se puede dar en diversos espacios, que básicamente lo que nos dice es que cuando existe un objetivo de largo plazo, ¿ya? Y de pronto cualquier manejo económico termina tratando de atender otros objetivos de corto plazo que van apareciendo en el camino, no se va a cumplir a la final el objetivo de largo plazo, ¿ya? Inclusive se le pone en términos de la famosa historia de Ulises en la Odisea, que va en el barco, ¿ya? Y este barco se acerca hacia unos arrecifes donde están las sirenas, ¿ya? Entonces ya todos sabían que el canto de las sirenas les enamoraba y les enloquecía a los marineros, y terminaban estrellando los barcos contra los arrecifes y nunca llegaban a un puerto seguro. Esa es la idea del famoso modelo de Kirtland y Prescott de 1977, que dice que el manejo económico, cuando se ve atraído por atender objetivos de corto plazo, termina estrellando la nave y no alcanza el puerto seguro, que son los objetivos de largo plazo. ¿Qué hizo Ulises para no caer en la tentación? Les ordenó a los marineros que si no hacían lo que él decía, pena de muerte, y él se amarró a un poste del barco vendado para no poder escuchar ni atender los cantos de la sirena. Entonces así pudo conducir el barco a puerto seguro. Así que desde este cuento, los bancos centrales vendrían a estar amarrados al poste para supuestamente llegar al puerto seguro, que sería cumplir con los objetivos de inflación del largo plazo, y no atender necesidades que pueden darse de corto plazo de financiamiento de necesidades del gobierno. Eso es lo que nos dice cómo se le adapta este modelo de Kirtland y Prescott al tema de la independencia de los bancos centrales. Otros papers, un conjunto de papers, nos dice que con la independencia de los bancos centrales se resuelve el problema principal agente. Este problema principal agente es el problema característico de los modelos de información asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un jefe y tiene un empleado, el principal es el jefe, el empleado tiene que actuar bajo las órdenes del jefe, pero si el jefe no supervisa o no puede supervisar todo lo que hace el empleado va a hacer cosas que no le convienen a la empresa y que le convienen a sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, esto se plantea en las clases de microeconomía con el caso de los vendedores puerta a puerta. El vendedor puerta a puerta puede esforzarse mucho o puede esforzarse poco. Si tiene suerte, vende bastante. Si tiene mala suerte, así se esfuerce mucho, vende poco. Si es que es uno suertudo, no se va a esforzar mucho porque vende bastante y el jefe está feliz, pero no se está esforzando como debería y podría vender más. En términos ya de banca central, el principal es la sociedad, somos todos nosotros, el jefe. Y el agente, el empleado, es el banco central, que tiene que cumplir su objetivo de manejar la política monetaria, que haya baja inflación. Pero como la sociedad no le puede controlar al Banco Central, y el Banco Central, al estar relacionado con el gobierno, cuando no es independiente, se vuelve un Banco Central travieso y hace cosas que evitan que se alcance la inflación que quiere la sociedad, que es una inflación baja. Eso es lo que nos dicen estos papers. Y por último, hasta nos meten en el tema político. Es que mayor independencia es más democracia. Como que el tema monetario se maneja por votos o de alguna forma en la que todos deciden cómo se maneja el tema monetario.
Así que, en definitiva, con la independencia de los bancos centrales, lo que estos terminan siendo, o más bien dejan de ser, es bancos, pues. Porque el banco, ¿qué hace? Presta plata, pues. Dejan de ser bancos y se vuelven cajas de emisión. Es decir, lo único que hacen es imprimir billetitos. A eso es a lo que se ha reducido a los bancos centrales bajo esta lógica de independencia. Y eso es lo que se plantea desde la literatura convencional, que les comento, aparece desde fines de los 70s y se desarrolla a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado. Muy bien, pero ¿qué significa esto? ¿Ya? Que se está dejando de lado otras posibilidades que han tenido y pueden tener los bancos centrales. Posibilidad de intermediación financiera, es decir, recibir préstamos, recibir depósitos y dar crédito. ¿Por qué no puede hacer eso un banco central? Y antes sí lo hacían. De hecho, aquí en el Ecuador se podía tener cuentas corrientes, las personas podían tener cuentas corrientes en el Banco Central en la década de los 70 y eso era generalizado en el mundo. Y eso no va a tener ninguna interferencia con el manejo monetario porque eso tiene otra dimensión. ¿Ya? Asimismo, ¿no creen ustedes que el manejo monetario, y más aún en una economía dolarizada, debe hacerse de forma coordinada con el manejo de la política fiscal? Porque si cada una va por su lado, esa descoordinación va a generar efectos negativos en la economía. La cosa es que todos vayan de la mano haciendo lo que tiene que hacerse y ahí las cosas funcionan bien. Eso no se podría hacer con la independencia, ¿ya? Y desde la perspectiva tradicional, los bancos centrales solo deben ocuparse del tema inflacionario. Ahora la pregunta es, ¿por qué objetivos distintos a atender la inflación quedarían fuera del ámbito de operación de un banco central cuando éste tiene muchos recursos, no solo económicos, sino técnicos, ¿ya?, y políticos que le permitirían hacer otro tipo de cosas? Y aquí en el Ecuador ya les adelanto, ¿será que en el Ecuador hemos tenido en dolarización un problema inflacionario? Y toda la teoría en relación a la independencia del Banco Central gira alrededor del problema inflacionario. Entonces ahí vemos que hay una distancia enorme, incluso considerando que lo que dice la teoría es cierto, con la realidad del Ecuador. ¿Para qué un Banco Central independiente si no tenemos un problema inflacionario que sería el que se resuelve con un Banco Central independiente? Bueno, ahora les voy a comentar un poco cuáles son los argumentos que utilizan estos artículos académicos para poder explicar esto de la independencia. Entonces, ¿cómo es que demuestran? Y pongo entre comillas demuestran, porque ahí es interesante, ¿ya? ¿Cómo es que se manipula la información o se le da un enfoque que puede ser cuestionado? Entonces nos dicen que la independencia que ellos han encontrado cuando han analizado bancos centrales está relacionada con un mejor control de la inflación. Es decir, cuando se mide que un banco central es más independiente que otro, según ellos se demuestra que el Banco Central independiente ha controlado mejor la inflación que otro. Pero ¿cómo miden la independencia de los bancos centrales ya cuando se analiza la vida real? En estos estudios dicen que un banco central es independiente o no es independiente dependiendo de quién les paga los sueldos. Si es que les paga los sueldos el gobierno, es decir, si es que tienen partidas presupuestarias, entonces no es independiente, porque las autoridades del Banco Central van a terminar obedeciéndole al gobierno que les paga los sueldos. Yo les hago la siguiente reflexión. En la estructura institucional del Ecuador, la Contraloría General del Estado es un poder independiente o es parte del Ejecutivo. ¿Y quién les paga los sueldos al Contralor? Del presupuesto general del Estado. Y podríamos decir que por eso, no por la situación real política, pero desde la perspectiva institucional, porque le pagan el sueldo al Contralor o al fiscal, entonces estos señores no son independientes, porque su sueldo y los ingresos de las instituciones vienen de recursos del presupuesto general del Estado. Incluso la Asamblea, ¿con qué se pagan los sueldos de los asambleístas? Con recursos del presupuesto general del Estado. Entonces tendríamos que decir, no son independientes.
cuando en la institucionalidad se establece que son poderes independientes, ¿ya? Pero eso nos dicen de estos papers, ¿no? De ahí nos dicen que independencia es igual a disciplina monetaria, reducida inflación y estabilidad de precios. Pero la reflexión viene en este sentido. ¿Será que la inflación de los países depende exclusivamente de la acción de los bancos centrales? No. Yo les pongo un caso. ¿Qué hubiese sido si no se derogaba el decreto 883? No solo subía los pasajes del bus, subía todo. No hay que ser muy ilustrados para darnos cuenta de eso. ¿No es eso inflación? Sí, eso se llama inflación por costos. La inflación tiene varios elementos y no solo el monetario, porque los bancos centrales emiten más dinero de la cuenta al prestarle a los gobiernos, porque esa es la idea. Entonces no es cierto que independencia de los bancos centrales es igual disciplina fiscal y baja inflación. Podemos tener bancos centrales independientes pero alta inflación porque esta se debe a otros factores, ¿ya? Asimismo, nos dicen justamente lo que ya les adelanté, que cuando son independientes los bancos centrales, al no prestarle plata al gobierno, no inyectan dinero a la economía y eso evita que crezca la inflación. Pero ahí viene la siguiente reflexión. Acordémonos del feriado bancario y la crisis económica y financiera del año 99. ¿Saben cuál fue una de las razones por las que perdimos la moneda propia? Cuando los bancos estaban desmoronándose, ¿ya? A través de una transitoria en la Constitución del año 98, que fue ahí cómo le manipularon el asunto y más o menos están configurando ahora un escenario similar, el Banco Central quedó autorizado para prestar la plata, ¿ya?, al gobierno a través de la AGD, y la AGD entregaba los recursos a los bancos que estaban cayéndose para que puedan recibir plata y no quiebren. ¿Qué es lo que generó este mecanismo? A la final era un crédito al gobierno. Los mismos que ahora nos hablan de la independencia, ahí sí, no importa que el Banco Central entregue plata, pero ahí teníamos sucres. Así que ese dinero, ¿de dónde venía? De imprimir billetes, pues, de generar dinero de la nada que le entregaron al gobierno. El gobierno, a través del AGD, entregó a los bancos en el salvataje. Se generó ahí sí una inflación gigantesca. El sucre cayó al suelo y ya se tenía uno de los elementos que por otros políticamente adecuados y técnicamente adecuados para ciertos sectores llevaron a que se tome la decisión de dolarizarnos, ¿ya? Y ahí el Banco Central, de acuerdo a la Constitución, era independiente del gobierno, pero dependiente del sistema financiero. ¿Quiénes se valieron del Banco Central para sobrevivir? Los bancos. Entonces ahí hay que también analizar independencia de quién y para qué. Y a la final, independiente del Banco Central, tuvimos un episodio inflacionario nunca visto en la historia del Ecuador y el colapso de la moneda nacional, con independencia del Banco Central. Bueno, nos dicen que toda esta teoría surge en virtud de que con la independencia los bancos centrales lograron controlar una inflación, y en este caso una inflación que afectaba principalmente a América Latina. Entre paréntesis, a mis estudiantes de macroeconomía, ¿ya?, les hago notar que los libros muy populares para los estudiantes de macroeconomía en nuestro medio siempre dicen macroeconomía aplicada para América Latina, ¿ya? A este libro de Parkin, el libro de Paul Samuelson, todos son macroeconomía aplicada para América Latina. Yo les pregunto, ¿habrá algún libro de física aplicada para América Latina? ¿Cómo así los libros de macroeconomía aplicados para América Latina? Y les digo, bueno, ¿no será que así como hay el libro de macroeconomía aplicado para América Latina, habrá el libro de macroeconomía aplicado para Europa Occidental? Con Pablo hemos sido profesores en Francia y nunca hemos visto un libro de macroeconomía aplicado para Francia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿no será que a veces estas teorías y estos conceptos son con dedicatoria? Entonces yo les voy a comentar así rapidito la historia de la inflación en América Latina
que no tiene nada que ver con independencia o dependencia de los bancos centrales de los gobiernos, ¿ya? Si nosotros vemos aquí una línea de tiempo, para no entrar en muchos detalles, ¿ya? Desde la Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods, funcionó el famoso patrón oro-dólar. Tipos de cambio totalmente fijos, las emisiones locales de dinero en nuestros países atados al nivel de las reservas monetarias internacionales, que así se llamaban, que antes fueron oro, entregamos a los Estados Unidos y nos dieron los dólares. Todo esto permitió que no existan tasas de inflación altas en general en el mundo y en particular en América Latina. Pero los estadounidenses abusaron del patrón oro o dólar y ellos sí emitieron dólares más allá de lo que se podía respaldar como oro, y sí se generó una inflación en dólares, se depreció el dólar frente al oro, ¿ya? Y eso ¿qué generó? Generó muchas tensiones a nivel mundial, y a la final, en 1971, Nixon decreta la inconvertibilidad del dólar en oro, y para 1976 el FMI abandona completamente el esquema del patrón oro-dólar. Entonces, yo me pregunto, ¿no será que estos elementos, ¿ya?, de cambios estructurales enormes en el sistema monetario internacional propiciaron ajustes en los diferentes países de sus monedas locales, ajustes en precios, es decir, inflación? Sí, y en gran medida los episodios inflacionarios importantes que sufren nuestros países a lo largo de los años 80 son la respuesta de nuestras economías y nuestros sistemas monetarios al colapso de este esquema que estuvo vigente hasta mediados de los años 70, al menos desde la perspectiva del Fondo Monetario y cómo ellos manejaban las cosas. Y nos coincide en términos temporales que la volatilidad de precios y las altas inflaciones aparecen desde los 70 y duran prácticamente 3 décadas y se complementan con la crisis de la deuda de los países de América Latina. Entonces ahí la pregunta es, ¿y dónde está la independencia o dependencia de los bancos centrales frente a estos fenómenos de escala global, frente a los cuales los bancos centrales, si eran o no independientes, no tenían mucho que hacer porque era un reacomodo, como les digo, a nivel internacional? Pero ¿qué es lo que pasa luego? También empiezan a darse otros fenómenos como la expansión geométrica del comercio internacional y los flujos financieros internacionales, incluso debidos a desarrollos tecnológicos. Ahora se puede hacer transferencias a todo el mundo por la computadora personal o hasta por el teléfono celular, así que se generan asimismo otras dinámicas monetarias y financieras desde los 90 para acá, que en cambio contribuyeron a que ya un poco asentados los efectos de la caída del patrón oro-dólar, los procesos inflacionarios se empiecen a atenuar en los países del mundo y principalmente en América Latina. Entonces, con esto estoy dando otras explicaciones a los fenómenos inflacionarios que no tienen nada que ver con los manejos monetarios locales. Es decir, algo habrán tenido que ver los manejos monetarios locales, pero hay estos otros elementos estructurales que pueden explicar los procesos inflacionarios en América Latina sin tener que entrar a discutir si los bancos centrales eran o no independientes, o si al volverse independientes eso ayudó a que baje la inflación, ¿ya? Entonces, con estos elementos teóricos, vamos un poco a lo que está sucediendo acá en el Ecuador. Resulta que el dogma también es interesado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me encontré en el periódico de hoy día? Hoy, El Expreso dice: accionistas de bancos ahora van a poder tener otros negocios en análisis. Bueno, así es la noticia. Pero se habla bastante de la independencia del Banco Central cuando economistas famosos han sido invitados a la asamblea. Y aquí está la foto de uno de ellos, aquí le voy a citar, el economista Abelardo Pachano, y aquí están algunas expresiones de Pachano, que evidentemente ahora está a favor de la independencia del Banco Central, de que quien quiera puede tener un banco, de muchas de las cosas que Marcelo ya nos anticipó en términos de la banca central. Pero ¿qué es lo que yo me encontré? Porque yo sí leo y estudio bastante. Me encuentro que en 1987 el mismo señor Pachano ha hecho una consultoría. Esta consultoría hizo para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
y él promovía la creación de un fondo especial de desarrollo agrícola basado en las experiencias de bancos centrales, y él, ¿qué es lo que sugería en 1987? No solo que los bancos centrales no sean independientes, sino que lleguen al extremo de volverse bancos de desarrollo, que con la emisión monetaria presten dinero para el desarrollo, que no es una mala idea. ¿Quién firma? Aquí dice consultor, no se ve muy bien acá, pero aquí está Belardo Pachano Bertero, 1987, y lo que le pega aquí es la foto, porque me encontré el documento en papel, escrito en máquina de escribir en los archivos del propio Banco Central del Ecuador. Entonces resulta que el 87, los bancos centrales tienen que depender de los gobiernos, encima deben configurar fondos, y de hecho aquí está la lista, él mismo lista como ejemplos diversos fondos que manejaban los bancos centrales para operar como banca de desarrollo. Pues tenemos el caso de Brasil, Colombia, y aquí en el Ecuador muchos se han de acordar del famoso Foderuma. ¿Qué independencia? El Banco Central prestaba plata para el desarrollo sobre las políticas de desarrollo que planteaban los gobiernos. Y ahora nos vienen con la cartaleta de que tienen que ser independientes. Por eso le cité a esa misma persona, porque es el mismo. ¿Ya? Bueno, pero ¿cuál es el gran argumento con el que nos quieren vender de que nuestro Banco Central debe ser independiente? Bueno, acá así mismo he tomado la foto donde están unos señores que con las justas llegaron a pelagatos. A mí uno de ellos, que fue mi alumno, que es el que escribe, José Hidalgo, que fue nuestro alumno, él me criticaba cuando yo estuve a cargo del ministerio. El otro amigo, Pazares, también. Entonces yo a Pazares, ¿ya? Yo le tuve que decir un día, bueno, vos llegaste a pelagatos, yo llegué a ministro. Pues. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? No se lee, pero el título sí, lo que escribe uno de los pelagatos, dice: cómo el Banco Central de Correa, como que fuera de él, atentó contra la dolarización, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos vienen a decir es así con horror, que el Banco Central tomó la plata de los bancos, que se hizo reserva internacional y prestó las reservas al gobierno. Esa cantaleta escuché hasta el día de hoy de un asambleísta social cristiano que lo entrevistaron en una radio, que prestó las reservas internacionales. Bueno, si fuese así, se podría probar bien fácil. Banco Central publica semanalmente las reservas. Habría que ver las fechas cuando el Banco Central le prestó al gobierno en la época de Correa, y habría que ver si las reservas bajaron en el monto en que se prestó la plata. Vamos con esa cantaleta años y no hay un solo estudio de los señores que nos indique aquello. Yo tuve una discusión con Pablo Lucio Paredes hace algún tiempo en un programa televisivo que insistía eso, ¿ya? Y me dice que ellos ya van a publicar un tremendo estudio que demuestra todo eso y que va a salir con vistazo. Entonces yo le invité, le dije, de hecho es la próxima semana, que para fines de octubre va a salir una colección de 3 tomos que publica la Flaxo, que se llama Economía y Sociedad, donde está ahí mi contribución bastante nutrida de cómo funciona la dolarización en el Ecuador. Y claro, es de una publicación de 3 tomos de la Flaxo con revisión de pares académicos. Entonces le invité a que lea y que compare con vistazo. Eso, así es. Bueno. Entonces, ellos que nos dicen que el Banco Central prestó la plata a las reservas internacionales. Entonces aquí yo les he traído cómo es el ejercicio con el cual el Banco Central le prestaba plata al gobierno. Paso número 1, el Ministerio de Finanzas, aquí dice balance del gobierno, el Ministerio de Finanzas crea bonos, literalmente crea los bonos. Ya son electrónicos, ya no les imprime siquiera. Crea unos bonos. Y esos bonos, paso número 2, les vende al Banco Central del Ecuador. Entonces vemos que los bonos para el Ministerio de Finanzas son un pasivo, es una deuda. Cuando el Banco Central compra, se vuelve un activo. ¿Ya? Ojo, dentro del conjunto de activos del Banco Central, los activos muy líquidos, es decir, lo que tiene en monedas y billetes, literalmente en bóvedas, más depósitos que tienen la Reserva Federal de Estados Unidos, se llaman reservas internacionales, son otros activos que aquí están. Entonces lo que hace es sumar unos activos. Entonces si se genera una cantidad 3x de dólares en bonos, el Banco Central le compra, todo esto es electrónico en cuentas. Por el otro lado,
a la cuenta corriente única le aumenta contablemente ese valor en dólares. Así que el Ministerio de Finanzas en su cuenta única tiene más esa cantidad de dólares. ¿Se toparon las reservas internacionales? No. Los bancos privados hacen igualito. Cuando uno va a pedir un crédito, no es que le dicen, vea señor, usted me está pidiendo $20,000, espérese que alguien me deposite $20,000 para prestarle. Pues no, no es así. Y en dolarización debería decir, espérese que alguien exporte, traiga la plata, me deposite y de ahí le presto. No, lo que generan es un incremento en su depósito, siempre le piden que uno tenga cuenta en el banco, y lo que generan es otra cuenta por partida doble en el activo que se llama crédito a Juan Pérez. Listo. No es que van y abren la caja fuerte y sacan y cuentan los billetes y le dan a uno en billetes, no es así. Ya. Pero eso es lo que nos quieren pintar. Pero alguien dirá, bueno, ¿y de dónde sale esa plata? De la nada, señores. Eso se llama creación secundaria de dinero. El crédito es creación de dinero y eso está reconocido en la teoría monetaria desde que hay teoría monetaria, o sea, desde hace casi 150 años. Así que no hay ninguna magia ni que se están tomando las reservas. Y esto no pueden entender los señores, pero nos venden como el gran argumento de que vamos a parar el saqueo al Banco Central y que esto atenta contra la dolarización. En definitiva, ¿qué es lo que se busca con estas reformas al Banco Central? Primero, eliminar lo que ahora se llama la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que se creó como una entidad única que controle todos los aspectos monetarios y financieros, porque antes estaban separados. El Banco Central tenía su directorio y la Superintendencia de Bancos tenía la Junta Bancaria, y ahí había muchos cortocircuitos porque cada uno iba por su propio lado. Teníamos normativa dispersa por todas partes, todo se juntó en el Código Orgánico Monetario y Financiero de 2014 y se estableció una sola entidad que maneje los temas monetarios y financieros. Ahora quieren partirle otra vez. Quieren partir en una junta financiera y aparte crear un directorio del Banco Central cuyos miembros sean designados por el presidente de la República y no van a ser sus ministros, y estos miembros pueden ser del sector privado. ¿Quiénes van a ir? Las cámaras. ¿Y qué van a hacer? Van a manejar el Banco Central en función de sus intereses. Y encima van a tener periodos de 6 años. Eso quiere decir que si es que esto llega a concretarse, el siguiente gobierno, cualquiera que sea, va a tener que trabajar con una directorio del Banco Central y una junta financiera definida en el contexto político y económico actual. Y eso es complicado, ¿ya? Se elimina la obligatoriedad de paso por CERCOP del Banco Central. Es decir, el Banco Central va a poder comprar cosas a su libre antojo sin sujetarse a las leyes de compras públicas, como era antes. Yo fui funcionario de carrera del Banco Central en la década de los 90 por 10 años. Qué regalazos de Navidad que teníamos. Claro, lindo. Pero desde la perspectiva de país, imagínense, ¿quiénes pagaron mis regalos de Navidad? Pues ustedes, muchas gracias. Así que se vuelven a establecer privilegios tipo burocracia dorada en el BCE, decir ya sueldazos de enormes, porque ¿quiénes van a ponerse como autoridades del BCE? Los amigos de ese directorio, pues. Ya, entonces ya se llevan el Banco Central al peso, ¿no? De ahí otra cosa, se retoma la puerta giratoria, ¿ya? Les comento, ¿qué es esto de la puerta giratoria? Este momento yo no podría trabajar en ninguna entidad del sistema financiero nacional o internacional, ni siquiera vincularme a ningún organismo multilateral, porque hay una prohibición legal de que los altos funcionarios que han trabajado en temas económicos, es decir, ministro de Economía y Finanzas, gerente general del Banco Central, durante los 2 años siguientes a lo que dejaron el cargo, no pueden ingresar al sistema financiero nacional, y al revés. Un gerente de un banco privado no puede ser al día siguiente gerente general del Banco Central, por una cuestión elemental. Imagínense la cantidad de información que se lleva de un lado al otro
y los intereses y los conflictos de intereses que pueden generarse cuando se puede saltar inmediatamente del sector público al privado en estos temas que son tremendamente delicados. Entonces la puerta giratoria era eso. Un día un señor, el que le vimos ahí, era presidente de un banco, al otro día era gerente del Banco Central y viceversa, pues. Y no solo él, muchos más. Eso se va a volver a poder hacer si es que se aprueba la ley. Depositan dinero de un banco cualquiera, toditos nosotros, ¿no? Entonces ese banco cualquiera, una partecita de nuestros depósitos le tiene líquidos, es decir, le tiene monedas y billetes. ¿Por qué? Porque habrá algunas personas que van y retiran en billetes sus depósitos o del cajero automático de ventanilla. No es que toditos al mismo tiempo vamos a retirar todos, sino unos pocos retirarán una parte. Pues los bancos tienen algo de liquidez, es decir, billetes en una bóveda para poder distribuir en los cajeros automáticos y en sus ventanillas, ¿ya? El Banco Central hace lo mismo. Ese dinero líquido son las reservas internacionales. ¿Qué pasaría si yo les digo que si hay un problema y muchos de nosotros queremos sacar el efectivo, el banco establece un orden de prelación? Es decir, a ver, usted señor, a usted le damos primero lo que usted pida. Después de que usted pida, le atendemos a usted y le damos a usted. Y a usted y a todos los demás nos dicen al último, después de que le atendamos a fulanito, a sutanito y a menganito. Solo después de atenderles a ellos, a ustedes les podemos dar lo que quede. Ese es el sistema de 4 balances. De los depósitos del gobierno central, del IES, de ISFA, ISPOL, de todos los GATS y de todas las empresas públicas, incluido Petroecuador. De todo eso, los 4 balances lo que establecían es un orden de prelación. Si es que había una necesidad de liquidez de toda la plata de todos estos depositantes, a los primeros que se les atendía y se les cubría todas sus necesidades era a los bancos privados. Si es que después no hay plata para el resto, qué pena. Ese es el concepto de los 4 balances. Y a eso se quiere volver. Entonces el primer balance es una tonterita, es simplemente el respaldo de la moneda física de la que es acuñada aquí, ¿ya? El segundo balance es el fuerte, que es donde se cubría el 100% de los depósitos de los bancos, es decir, si hay una necesidad, las reservas internacionales se les entrega a los bancos, y si sobra, se les entrega a los demás actores que están en el tercero y en el cuarto balance. Esa era la idea de estos 4 balances, un orden de prelación para poder acceder a los recursos líquidos de las reservas internacionales. A eso se quiere volver, ¿ya? También se eliminaría la capacidad de orientar crédito. Aquí se tienen los segmentos de crédito que se han establecido con tasas máximas para que de alguna manera se generen desincentivos para que los bancos solo presten para consumo, porque ese es el mejor negocio, para que también presten para producción, para microcrédito, etc. Entonces existe toda una estructura de segmentos de crédito, es decir, a dónde los bancos tienen que dar los créditos y tasas máximas. ¿Qué pasa si les quitamos las tasas máximas a los bancos? Si ahorita el crédito de consumo está en 18, ¿ya? Ahora si quieren usar la tarjeta de crédito y solo pagan los mínimos, les han de clavar unas tasas altísimas. Si el microcrédito ya es de usura, que está de más de 25%, ahora llegará al 40%, punto. Porque el negocio de ellos se mejora si es que prestan a tasas más altas. Se acabó el control de las tasas de interés, ¿ya? Y lo que ya vimos antes, se eliminó la posibilidad, eso ya se eliminó hace un año, la posibilidad de financiamiento desde el Banco Central del Gobierno, que es el mecanismo que les presenté, ¿ya? Pero en cambio ahora se le va a abrir la posibilidad de que ya no le preste al gobierno, pero que sí les preste a los bancos privados. ¿Quién es mejor pagador, el gobierno o los bancos privados? El gobierno nunca quiebra, señores. De donde sea, los bonos del Ministerio de Finanzas técnicamente son la inversión más segura que existe en este país, como es en todos los países del mundo. Los bonos de sus gobiernos son las inversiones más seguras. Así que prestarle al gobierno no es malo, más bien es bueno. Pero prestarle a un banco privado, los bancos privados pueden quebrar, ya hemos visto. Quiebran nomás. Así que, ojo con eso. Así que, conclusiones.
Ya después de estos no son necesarios. Muchas gracias.